Por el circuito digital Kiss, periodismo con mucho tacto. Ana Virginia Escobar, en buenas manos. Bueno, se cumple este año 50 años, tengo entendido, del terremoto del 67. Fue en el 67, ¿verdad, Gabriel? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Ana Virginia. Sí, exactamente, Sí. en el 77. Yo todavía no había nacido. No, tampoco. Yo tampoco, sí. pero sí las historias de mi mamá, que además tenía amigos viviendo en los Palos Grandes, bueno, ahí sí se cayeron estructuras, son unas historias de verdad bien fuertes, y estamos cumpliendo 50 años justamente. Hay una especie de ciclos para este tipo de movimientos telúricos, Gabriel, vamos a comenzar por allí. Sí, bueno, nosotros estamos esperando un gran terremoto en Venezuela, con el último terremoto grande, destructivo, que fue en 1812, donde nuestro libertador dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Uh-huh. Ese terremoto no ha llegado, el terremoto fue destructivo en aquel momento. Nosotros, bueno, el último terremoto grande en Caracas fue el 67, Uh-huh. y destruyó muchas edificaciones, más que todo en los lugares vulnerables, o los lugares, digamos, que son altamente vulnerables por la olla sedimentaria que tenemos en el Valle de Caracas. En el Valle de Caracas tenemos varias ollas sedimentarias, Ajá. producto de las cuencas de ríos que vienen hacia el valle. Por ejemplo, en los Palos Grandes, porque se siente Exacto. los temblores más fuertes en los Palos Grandes, Altamira, parte del municipio de Sucre, bueno, Uh-huh. porque ahí existe una olla sedimentaria. La última exploración, pues, de expertos hicieron una perforación y no hallaron rocas en 300 metros. O sea que existe una olla sedimentaria comprobada científicamente de 300 metros. Uh-huh. Esto es aluvión que viene de nuestro Parque Nacional y fue depositada durante siglos en ese sector. Y bueno, existe evidencia de que en 300 metros no hay roca firme. Uh-huh. Quiere decir que el movimiento de tierra, cuando llega a ese aluvión, se comporta aceleradamente. Eso es lo que llaman la falla, ¿no? Una falla que hay en esa zona. No, la falla la ¿No? tenemos en toda la Cotamil, viene de Nuatacagua. Ah, ok, pasa entiendo. por toda la Cotamil. Ajá. Sí, falla geológica. Ok. Pero cuando pasa justamente por esa zona, se acelera. Es como una gelatina. Cuando se toca una gelatina, se multiplica mucho más la vibración, y ahí ocurre eso. Aquí tenemos, en el Valle de Caracas, tenemos varias zonas aluviónicas, que es Montalbán, San Bernardino y Los Palos Grandes, con parte, repito, del municipio de Sucre, que llega aproximadamente hasta los dos caminos. Por eso que usted Sí. se sintió mucho. Muchísimo. Sí, yo estaba casualmente en el sector de Caucahuita, una zona popular nuestra, Uh-huh. en el barrio Por Eso, y ahí se sintió también muy fuerte. Las personas, bueno, salieron desesperadamente de sus casitas. Uh-huh. Y bueno, quiero decir que a nosotros los venezolanos estamos muy, muy precarios en sentido de la preparación. Exacto. En la ciudadanía. Exacto, fíjese, este fin de semana pasado fui a ver una película en el trasnocho, fui a ver Dunkerque, y mientras estaba esperando que comenzara la noticia pasaron un corto con medidas de prevención, ¿no? Precisamente de los terremotos, y ven y ocurre esto ayer. Y dije, bueno, la verdad es que no hay mucha campaña de difusión de qué hacer, cómo actuar ante un terremoto. Y hay muchas informaciones cruzadas, porque algunos dicen, bueno, métete debajo de una mesa, otros dicen que no, que uno se ponga al lado de un mueble, que si cae una pared puede hacer como una especie del triángulo de la vida. Y eso precisamente es lo que queremos conversar contigo, Gabriel, para ver qué hacer en esos casos. Ayer, por ejemplo, donde yo estaba, dije, bueno, hay que evacuar de inmediato esto, hay que bajar por las escaleras de emergencia. Y mucha gente me decía, no, vamos a quedarnos aquí. Y bueno, los convencí de que había que bajar. Claro. No sé si hice bien, si hice mal, pero por favor acláranos qué es lo que hay que hacer. Lo primero que tenemos que tener claro, la ciudadanía, es que tenemos que tener un plan de emergencia en caso de sismo. Primero, un plan familiar, un plan en el trabajo, un plan en el grupo, en el sitio de estudio. Y el plan consiste en qué hacer en el durante y en el después. En el durante, como tú hiciste, lo primero es resguardarse durante el temblor, porque el temblor va a tumbar
techo, va a tumbar paredes, va a tumbar todo lo que esté sin fijación en el recorrido de la salida hacia la zona de evacuación. Eso se va a caer. Por ejemplo, en nuestra casa, hay que primero hacer una evaluación en nuestra casa, en la ruta de escape, o sea, de las habitaciones o de la sala hacia el pasillo que tenemos en el camino. Okay. Podemos tener una repisa, por ejemplo, con muchísimos adornos, que mucha gente le gusta colocar copitas de adornos. Y eso debe estar sujetado a la pared con tornillos, que eso que cuando llegue el momento de movimiento, eso no caiga al piso, porque eso vamos a afectar la ruta de escape. Por ejemplo, las lámparas de estas que usamos mucho en las oficinas, deben tener una cadena en ambos extremos para que el bombillo, por la vibración, no caiga. Sí. Debemos fijar todo lo que pueda ser desprendido, incluso los televisores, fijarlo muy bien, todo lo que tengamos en las rutas de escape, fijarlas para que eso cuando tengamos un movimiento no caiga al piso. ¿Y nosotros meternos debajo de un escritorio, debajo de una mesa? Sí, bueno, ¿qué hacer? En muchos terremotos las estructuras colapsan, ¿sí? Por diferentes cosas, ¿no? Por diferentes problemas estructurales, también que exista un lugar de aluviones, que el edificio se pueda hundir. Eso, lo más recomendable en los primeros segundos del terremoto, que los terremotos duran pocos segundos, tratar de autoprotegerse. Puede ser bajo un escritorio, si estás en tu oficina, debajo de un mueble de madera que tenga resistencia, si estás en tu cuarto, al lado de tu cama, ¿verdad? En caso de que la estructura colapse, los objetos sirvan de apuntalarse. ¿Y debajo del dintel de la puerta, que antes se decía eso y luego he escuchado como que no? Sí, esos son digamos que esos son teorías ya muy viejas. En desuso. Sí, en mi cabeza están ya no se han comprobado. Lo más recomendable son estructuras muy resistentes que tengamos en nuestras casas, muebles, puede ser en los colegios, los pupitres. Fíjense que yo estuve casualmente en el terremoto de Cariaco, y la estructura del Liceo de Cariaco, ella colapsó, todos los salones colapsaron, y lo que sostuvo y dejó una separación fueron los pupitres. Dejaron una separación entre el techo y el piso, fueron los pupitres, y soportó una cantidad de peso que tenían esa estructura, y algunos niños pudieron salvarse. Sí. Así es. Eso pasa en los colegios, en las oficinas, todos tenemos digamos, pupitres. Ahorita los pupitres que diseñaron esta nueva era educativa son tipo mesa, que también son muy resistentes, y esa es la que recomendamos. Claro. Entonces, meternos debajo de una estructura, si no tenemos algún mueble, porque por ejemplo la mesa sea de vidrio y no tengamos ningún mueble como tal resistente, ponernos al lado de algún sofá o algo así que pueda hacer ese triángulo de la vida que he leído. Es correcto, es correcto. Algo que resista, que podamos ver, que pueda resistir, que pueda aguantar el techo de la estructura. Sí. Luego de eso, ¿qué hacemos? Tengamos, digamos, la autoprotección, no ha pasado nada, entonces realizar la evacuación con la familia. Es importante tener la dirección o la ubicación de las llaves de paso de gas, agua, cortarla inmediatamente y desalojar, trancar su vivienda y desalojar por las escaleras. En muchos edificios tenemos muchísima carencia de iluminación, de señalización, de ruta de escape, y eso es muy importante porque a la hora de un temblor o un sismo muy fuerte no vamos a tener luz, y entonces debemos de evacuar por esa zona con lámparas de emergencia y con señalización que indique pues por dónde tenemos que salir, y llegar a un sitio seguro, que ya debe estar preparado y debe estar ya acordado, ¿no? Acordado con todos los vecinos, un sitio seguro. Puede ser la cancha de la urbanización, puede ser la calle, si no tenemos lugares de esparcimiento en nuestros edificios, y llegar ahí y concentrarnos todas ahí. Claro. Bueno, las líneas telefónicas colapsan. Ayer, por ejemplo, intentaba llamar por el celular y pues me fue imposible.
En ese caso, bueno, guardar calma y tratar de establecer la comunicación tan pronto se pueda. Es importantísimo que nosotros no utilicemos las líneas telefónicas en este momento, porque nos colapsan a los entes de respuesta y rescate, y se nos hace muy difícil. Ayer sí, con unos pocos minutos tuvimos casi que no hubo señal, nadie se pudo comunicar, porque todos quisimos llamar al vecino o al familiar o a la persona cercana para saber cómo estaba. Entonces, eso a veces tenemos que también, la cultura preventiva también habla de que no utilicemos, por esos pequeños momentos, no utilicemos las líneas telefónicas, porque seguramente van a haber personas que van a necesitar ser sacadas de algún ascensor que quedó atrapado, alguna llamada pues de emergencia que tenemos que darle respuesta. Claro. Ahora, volviendo al suceso de ayer, no se registraron heridos ni daños, pero leo en el Nacional que el sismo dejó daños en la infraestructura del metro Guarenas-Guatire. ¿Qué información manejan ustedes de Protección Civil del municipio Sucre, Gabriel? No, bueno, aquí hicimos un recorrido por todas las organizaciones, más que todo en los lugares a partir de los caminos hacia Santo Domingo, hacia la frontera con Chacao, que es la zona que se siente más, y pudimos evidenciar, incluso muchas personas bajaron hacia la planta baja de su edificio, que eso es muy bueno. Muchas empresas me lo hicieron, pero otras no, que es un llamado también que quiero hacer, que muchas empresas tienen sus planes de emergencia y han ensayado sus planes de evacuación, pero ayer muchos de ellos no lo hicieron. Entonces, si lo hacemos en frío, si lo hacemos practicando, oye, cuando llegue un sismo como el de ayer, debemos implementar todos los planes. Yo eso lo decía yo a todas las empresas, me bajé casualmente yo mismo y fui a todos los canales de televisión en qué municipio, fui a todos los lugares para poder decirles que practiquen, que pongan en práctica lo que han ensayado, y a los habitantes de los edificios promover la preparación en sus edificios y prepararse ante un evento de esto, ¿no? También quiero recordarle a los oyentes que nosotros somos un país sísmico, altamente sísmico, y esto tenemos que estar preparados. Fíjese la diferencia en el terremoto de Chile con Haití, un país Haití, cero preparación, no estaba, digamos, preparado para enfrentar un terremoto de esa magnitud, y fue destructivo, y casi parecido a la magnitud en Chile, días después o meses después, semanas después, fue casi 0 víctimas. Así es. ¿Por qué? Porque Chile está preparado, está muy preparado, están preparándose, y bueno, nosotros tenemos que también alcanzar ese nivel. Bueno, Dios quiera que no ocurra nada, de verdad, Gabriel, porque aquí no estamos preparados en lo absoluto. Así es, pero tenemos que empezar. Nosotros tenemos 8 años en el municipio tratando de abrir, digamos, que esa brecha, que las personas se preparen. Nosotros tenemos los 42 colegios en el municipio preparados con un plan de emergencia para evacuación, para atender estos tipos de eventos. Gracias a Dios que ayer no había clases en algunos colegios, en otros habían pequeñas actividades que pudimos asesorarlos, atenderlos, pero sí, esto es nuestra misión de todas las protecciones civiles, preparar a las comunidades. Este es nuestro compromiso y es nuestro deber, igual acompañado con todas las autoridades municipales, estadales y nacionales. Esto es un interés nacional y tenemos una deuda con el país y debemos de atenderlas una vez por todas. Nosotros en el municipio, nuestra campaña es frontal contra esto. Debemos que prepararnos. Nosotros vamos a los pequeños lugares, a los lugares más pequeños del municipio, o sea, los barriadas, y ahí preparamos a las personas y ahí conformamos los CAE, los comités locales de emergencia, y bueno. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es la única forma que podamos sobrevivir de un sismo de grande magnitud. Bueno, mil gracias, Gabriel, de verdad, por atendernos y darnos toda esta información sobre qué hacer durante y luego, y antes también, cómo prepararnos. Mil gracias, Gabriel. Gabriel de Andrea es director de Protección Civil del municipio Sucre del estado Miranda. Bueno, dice que ya van 50 años del gran terremoto del 67 y que se espera un sismo de grandes dimensiones en Venezuela.
Les confieso que para mí este tema es terrible porque, no sé, algo pasó en mi vida en algún momento, pero es pánico, pavor a los terremotos. Pero bueno, hay que encarar la información porque información es poder, como dicen, y uno tiene que saber qué hacer, cómo reaccionar ante